Buenos días y buenas tardes a todas y todos quienes nos visitan en este nuevo ciclo de GeoCharlas TQO. Este ciclo del mes de octubre ya vamos por la charla 22 si mal no lo recuerdo. Y hoy tenemos el agrado de presentar a Sergio León Ríos. Sergio León es licenciado en Física de la Universidad Católica del Norte en Chile. Luego realizó su magíster en Geofísica en la Universidad de Chile y ahora se encuentra terminando su doctorado en el KIT de Alemania. Hoy día nos presentará su charla titulada Tomografía sísmica 3D en el área afectada por el terremoto magnitud 7.8 de Pedernales, en Ecuador, ocurrido el año 2016. Gracias Sergio, por entrar a este. Traté de mantener la formalidad. No Gracias importa si por aceptar Topo la es el invitación. nombre. Sí, es verdad. Es todo Sí. tuyo, Sergio. Así que adelante. Ya, gracias Javier, no voy a decir apodo. Eh, Hola a todas y todos, gracias por estar. Y a la gente de Ecuador también, un saludo ahí, vi que habían varios conectados. Eh, Antes de empezar la charla, voy a poner una diapo con dos palabras nomás, que habla sobre el tema de de las becarias y becarios que son de becas Chile y becas nacionales, que en este momento debido a la pandemia están siendo afectadas, afectados por problemas de financiamiento. Eh, Hay problemas graves con financiamiento en Chile, como esto no se puede tributar, no se puede acceder a los beneficios del Estado que ha dado, entonces están en una situación muy precaria. Y en el extranjero esto también lleva a problemas migratorios, porque la plata va amarrada con la visa o la visa amarrada con la plata. Entonces, simplemente volver a poner esto o seguir mostrándolo, visibilizándolo, que es un problema grande, y también a los profes que están viendo esta charla, que también se pronuncien. Hay muchos profesores que han dado su mensaje de apoyo, pero todavía falta visibilizarlo más. Y para la gente que trabaja con becarias, becarios, o que no trabaja con becarios y becarios, pero trabaja con investigadores, es un tema también. O sea, ayúdennos a poner el tema y a discutirlo. Ahora puso en la ley de presupuesto que convocatoria de becas Chile ni de magíster para el próximo año, entonces es un tema súper importante. ¿Ya? Entonces quería tocarlo y que estén al tanto de lo que está pasando. ¿Ya? Dicho eso, voy a empezar la charla. Como dijo el Javier, voy a hablarles de la tomografía sísmica 3D en Ecuador. Esto se hizo basado en las réplicas que ocurrieron después del terremoto de Pedernales en 2016. Es parte de mi tesis de doctorado que acabo de entregar hoy día el libro, así que están no frescos los resultados, pero muy calentitos recién salidos del horno. ¿Ya? Vamos a partir con una intro sobre la tomografía, sobre cómo es la tomografía sísmica, cómo se compara con una tomografía médica, por ejemplo, que es algo que es más conocido por la mayoría. Después la estrategia que seguí para llegar al modelo 3D y comentar algunos de los resultados. ¿Ya? Entonces, en principio, y esta imagen la tomé de clases que hacen en el ETH en Zurich, definir qué es lo que es una tomografía. Y la tomografía es, como dice ahí la diapo, es una técnica que sirve para mostrar la estructura interna de un cuerpo a través de series de secciones transversales o cortes, ¿ya? Que son las S que está aquí abajo. ¿Ya? Las tomografías son secciones, no proyecciones, entonces son muchos cortes que al final, si yo los pongo uno al lado del otro, me van mostrando la estructura 3D. Si nos vamos a una tomografía médica, ahí pongo el ejemplo, entra el paciente, se hace un disparo con una fuente, que en este caso son rayos X,
y se tiene un detector aquí abajo que mide la diferencia entre la señal que se emite y la que se recibe. Este tubo de rayos X va girando en 360 grados y la camilla se va moviendo en una dirección, digamos, desde la cabeza a los pies, y con eso se puede sacar una imagen de todo el cuerpo en 3 dimensiones, porque voy a tener muchas secciones del cuerpo. Ahora, comparándolo con lo que se hace en geofísica, en la tomografía sísmica, lo que pasa es que nosotros no podemos meter la Tierra en alrededor de estos detectores, entonces usamos otro tipo de análisis, otro tipo de técnica, en donde, basados más o menos en el mismo principio, tenemos una fuente, que en este caso van a ser los sismos o explosiones, y vamos a tener receptores que van a ser las estaciones sismológicas dispuestas en un área de estudio. En este caso yo quise mostrar como ejemplo un caso de volcanes, en donde, partiendo por la fuente que genera muchos rayos, muchas ondas sísmicas, estas son detectadas por las estaciones sismológicas, y mientras más fuentes tenga, mientras más terremotos hayan, mejor va a ser, porque más datos me va a entregar en la zona. Y con eso yo puedo entonces llegar a las imágenes que están aquí en colores azul y rojo, en donde aquí estoy mostrando un ejemplo de un volcán con los BPABS, digamos, la división entre las velocidades de onda P y las velocidades de onda S. Entonces con esto ya puedo hacer estudios sobre, por ejemplo, en casos de volcanes, donde están las cámaras magmáticas, donde está en la zona más competente del volcán, etc. La tomografía sísmica, hay varios tipos, pero la metodología que yo usé fue basada en los tiempos de llegada. Y para hablar de los tiempos de llegada, lo primero que hay que decir es que si yo tengo un sismograma, ese sismograma va a tener distintos tipos de ondas, y en este caso yo me intereso en las ondas primarias y secundarias. Y la onda primaria es la que primero llega, la secundaria una de las segundas. Entonces la primaria está aquí en este zoom, que está en esta sección de aquí donde estoy apuntando con el mouse, y las secundarias aquí en esta parte con un cambio de amplitud más grande. Hacer tomografías sísmicas con buena calidad, necesito identificar bien dónde son esas llegadas, con la mayor precisión que se pueda. Yo lo que hice en este caso, en mi trabajo, fue analizarlos a mano, o sea, ver sismograma por sismograma dónde están, y marcar dónde está la onda P y dónde está la onda S. Hay trabajos que se basan en algoritmos automáticos que detectan los cambios de amplitud y identifican la onda P y la onda S, y ahora hay trabajos con inteligencia artificial que están haciendo lo mismo, y hacia allá apunta el futuro, digamos. O sea, agarrar un set de datos muy grande, identificar las P y la S y sacar el modelo con muchos más datos, ¿ya? Entonces, identificamos los tiempos P y S, a eso les damos una clase. Mientras mejor los identifique, o sea, mientras más confianza tenga en cómo los marqué. Por ejemplo, aquí veo este cambio, entonces yo le voy a dar una clase 0, que está muy bueno. En cambio, si no estoy tan seguro, voy a decir, bueno, está entre el valor 1 y 2, y si ya no tengo ninguna seguridad, los marco en un valor 3, entonces tengo un rango de incerteza más grande. Eso es importante después para ver la diferencia entre los tiempos observados y calculados. Teniendo entonces los tiempos observados que están aquí, que son todos los tiempos de llegada que vi, necesito también agregarle un modelo inicial, ¿ya? Y aquí va a depender qué tan bien conocida es la zona. Si la zona está muy bien estudiada, el modelo inicial sea muy cercano al modelo final.
si no ha sido tan estudiada o si es muy heterogénea, van a haber diferencias más grandes. Y cuando pasan esas diferencias, se necesita seguir un proceso iterativo que vaya actualizando cada vez el modelo, lo vaya refinando, hasta llegar a una solución que funcione o que me entregue un valor aceptable. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? El modelo inicial se usa de referencia, se hace un cálculo hacia adelante, en donde, teniendo el modelo, hago un trazado de rayos con, con, con la información inicial de los terremotos, hago una estimación de tiempos teóricos y eso lo resto con los tiempos observados que identifiquen los sismogramas. Aquí voy a tener un delta de tiempo y si ese delta de tiempo no es tan bueno o es más grande que el coeficiente de corte, se repite y se hace una iteración. Cuando ese tiempo es más chico que el coeficiente de corte, el modelo aprueba y se acepta el modelo final, ¿ya? Entonces esto, dependiendo de los programas, va a ser de mayor o menor consumo computacional. Pero este es más o menos el esqueleto con lo que se basa la mayoría de los programas ahora para hacer tomografía. Entonces, esta teoría y esta base fue aplicada en Ecuador. ¿Y por qué Ecuador? Porque Ecuador tiene un contexto súper interesante. Viendo en la parte izquierda, vamos de lo general. Ecuador está aquí en la parte norte de Sudamérica. También está afectado, al igual que Chile, por el proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Sin embargo, aquí lo que pasa es que hay una falla muy grande, que es de corte, que separa la placa sudamericana y crea esta zona que se llama North Andean Sliver, que es, digamos, un pedazo que está separado de la placa sudamericana, pero el proceso de la subducción lo mantiene junto, ¿ya? Entonces, en esta zona se ha observado, se han hecho estudios para ver cómo es el acoplamiento intersísmico, como se ve aquí. Mientras más rojo está, más acoplado, eso en teoría significa que hay más chances de que ocurran terremotos. Y si se fijan, hay una diferencia en que, por ejemplo, las líneas azules identifican áreas de rupturas de terremotos y solo veo líneas azules hacia el norte y no hacia el sur. Eso es algo bien interesante que se ha observado. O sea, trabajos anteriores hablan de una segmentación en Ecuador que ha llevado a que hayan muchos estudios. Esa segmentación es muy probable que ocurra producto del el Ridge de Carnegie, que es esta masa de casi 200, 250 kilómetros de largo en norte-sur, que está entrando hacia la placa continental o hacia esta parte del sliver, y se postula como uno de los causantes de la segmentación. También lleva una alta cambios en la topografía, en la batimetría, hay montes submarinos identificados, etc. Entonces, en ese contexto es que ocurrió el terremoto de Pedernales en 2016. Fue un magnitud 7.8. Y claro, ocurrió muy cerca de la línea de costa. Y aquí está el modelo de ruptura de Noquet. Si se fijan, tuvo una propagación hacia el sur y en esta parte, en la zona más al sur, es donde también generó más daño, en esta zona de aquí, Puerto Viejo, Manta, por decir algunas ciudades. La ruptura no rompió hacia la fosa, cosa que se ha visto antes con un terremoto que es casi calco, que es el de 1942, que ocurrió en la misma zona. El mecanismo focal tiene una solución típica para contexto de subducción
y después del terremoto se observaron casos de terremotos lentos aquí arriba y también en esta zona de aquí abajo, en donde los círculos los diamantes son episodios de enjambres o de sismos repetidos o repetitivos. ¿Ya? Entonces, ese fue el contexto del terremoto. Un poco mostrar el daño que generó. Esta es una caleta en Manta, en Puerto Viejo y Manta, muchas zonas afectadas. Y aquí quizás hay que decir que la normativa ecuatoriana es muy distinta a la chilena, entonces también por eso se causó o se generó más daño. Entonces, también estos estudios sirven para identificar estas cosas y seguir apuntando hacia cambios de políticas públicas en este sentido. Entonces, después del terremoto, alrededor de una semana y media, 2 semanas después del terremoto, se organizó un proyecto muy grande que involucró instituciones de, bueno, Ecuador como eje principal con el Instituto Geofísico, y hubieron instituciones de Francia, de Estados Unidos y del Reino Unido. En ese tiempo yo estaba en Liverpool, en la Universidad de Liverpool, y con ellos fuimos a instalar 20 estaciones que son las de color rojo, que están aquí. Se instalaron alrededor de 60 estaciones de emergencia y aquí hay distintos sensores que son los que se ocuparon. Se distribuyeron ahí a lo largo del área afectada por el terremoto. También se instalaron sismómetros de fondo marino, que son estos de aquí, los Ladybug, que son de Francia. Son 10, y el espaciamiento o la separación entre las estaciones fue alrededor de más o menos 20 kilómetros, lo cual la hace muy densa. Y estuvo operativa casi un año, entre mayo del 2016 y junio del 2017. Ahí tiene un asterisco porque los OBS fueron retirados en noviembre del 2016. ¿Ya? Entonces, esa es la red. Aquí un ejemplo de estaciones que instalamos, paisajes y todo. Ahí saludos al Javier, Javier Santos, del Geofísico. Usamos sensores, al menos para las estaciones de Liverpool, sensores de periodo corto, que son Lenards 3D Light, y sensores banda ancha, que fueron Trillium 120 segundos, y estos cubos que son hermosos porque son muy fáciles de instalar y consumen muy poca energía. Un ejemplo de las trazas de un sismo, y este es un pantallazo del SDX, que es el sistema que ocupo para hacer los picados de las ondas P y S. Si se fijan, la calidad de las estaciones son buenas, aunque si las comparan, por ejemplo, con Chile, y especial con el norte de Chile, son muy ruidosas. El norte de Chile es un caso especial de laboratorio. En cambio aquí tiene muchos efectos de sitio básicamente porque Ecuador tiene temporada seca y temporada de lluvia, y cuando llueve ahí llueve y el efecto local se nota en ruido. Pero bueno, aquí está el ejemplo de la red que usamos. También hay redes, solo para mostrar, estas son redes más cerca de Quito. Ahora esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué una tomografía en Ecuador? Y bueno, no hay consenso sobre un modelo costero regional. Hay varios estudios, pero esos estudios son estudios a escala local, costa afuera, o escala regional con poca resolución costa afuera, entonces no había un consenso claro de cuál era el modelo. Los modelos actuales funcionan para dar una respuesta rápida, pero cuando uno empieza a ver con más detalle, uno se da cuenta que hay problemas en la localización. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, esta franja a los 10 kilómetros, que obviamente es artificial. Entonces, el terremoto, a pesar de todo lo malo que lleva el terremoto, siempre para el lado sismológico es una oportunidad, y la secuencia posísmica del terremoto tiene una cantidad de datos muy grande, entonces
Esto sumado con la red anfibia que instalamos, nos asegura una alta calidad de datos para analizar la zona con detalle. Entonces, al final apuntamos a esto, es una oportunidad única para resolver la estructura de velocidades a escala regional en la zona costera central de Ecuador. Entonces, ¿qué estrategia seguimos? Vamos a partir porque ocurre el terremoto. Les conté ya de que más o menos 2 semanas después del terremoto se hizo la instalación de emergencia. También se le hizo servicio a las estaciones costeras de Ecuador. Se generó desde el Instituto Geofísico un catálogo de réplicas. Ese catálogo se fue refinando y ahí Hans Agurto en Francia trabajó haciendo localizaciones automáticas. Entonces, a partir de esos catálogos, yo tomé eventos o sismos con magnitud local mayor a 3.5 y le hice el proceso de picado o identificación de las ondas P y S. Elegí los sismos que tuvieran un gap menor a 200 grados, y aquí, ¿qué es lo que es el gap? Si yo tengo un sismo acá, mientras mejor esté cubierto por estaciones, más pequeño va a ser el gap. A medida que voy teniendo esta separación entre una estación y la estación siguiente, el gap va aumentando. Entonces yo ocupé 200 grados, pero en general el promedio que se obtuvieron en las localizaciones anda alrededor de los 180, que es lo habitual para estos estudios. Después del gap, me fijé en los modelos de referencia, en los modelos iniciales de esta zona, y como no hay un consenso, se hizo primero una definición del modelo BP, después se calcularon el valor del BP-ABS, se sacaron los sismos que pudieran ser, que no ajustaran en esta curva, que estuvieran como en estas zonas afuera, que me pudieran llevar a errores. Entonces, una vez que tenía ese BP-ABS, calculé el modelo de velocidades de la onda secundaria, y con eso obtuve el modelo 1D. Con el 1D tenemos correcciones de estaciones, velocidades absolutas y hipocentros de buena calidad, que podemos usar como esqueleto, como base para el modelo 3D. Entonces, partiendo con eso, empecé a agregar más eventos, pero con magnitud más pequeña, o sea, magnitud local 2.5. De nuevo empecé a picar P y S. Aquí fui más generoso con el gap inicial, pero que de nuevo, una vez que se localizan, el gap se reduce y el promedio anda más o menos por los 180. Calculé un modelo 2D para ver las estructuras generales y definir dónde está la placa, y con eso nos saltamos al 3D para BP y BPBS para luego poder dar una interpretación a los resultados. Entonces ahora voy a pasar ahí como explicándole un poco del 1D hasta llegar al 3D. Para el modelo 1D, como les decía, no hay un consenso claro, entonces tomé un promedio de los que yo, en nuestra opinión, eran los mejores modelos, y esos modelos le hicimos unas perturbaciones de más o menos 0.5 kilómetros por segundo en las velocidades, y seguimos un approach, una estrategia de Monte Carlo. Eso significa probar muchos modelos hasta que esto converja. Entonces, para cada modelo de velocidad, para B y BS, probamos 5.000 modelos. Primero partimos con el BP, 5.000 modelos, llegamos al mejor, y ese lo dejamos fijo y lo usamos como entrada para calcular el BS, usando el BP-ABS, el radio que calculamos usando el diagrama de Guadapi. Si se fijan, el BP-ABS es 1.82, que es súper alto si uno lo compara con el 1.78 que se usa en Chile, pero que debido a que la zona donde estamos trabajando viene de rocas de origen oceánico, de lavas, etc., está dentro de un rango que está aceptable. Y trabajos previos también muestran que
que en esa zona hay valores altos. Entonces, si bien al principio nos extrañamos, después chequeando, si se fijan, está súper limpio, no hay muchos valores fuera, estamos seguros de que este valor es así. Y estamos seguros porque aparte del Guadati hicimos un Guadati reducido que nos ayuda a limpiar las partes que están bajo y sobre 2 veces la desviación estándar. Entonces con eso calculamos el modelo 1D. Les hablé recién de las clases de las picadas del PIS, los histogramas de los residuales, que es el tiempo, la diferencia entre el tiempo observado y teórico. Los finales andan entre 0,24 y 0,4, 0,48 para P y la S. Y como ven aquí, el 99% de las ondas P están en las clases 0 y 1, que son muy buenos peaks, y el 88% de las S están entre 0 y 1. O sea, tenemos peaks de buena calidad y el error en la localización anduvo por 1,5 en el eje horizontal y alrededor de 2 kilómetros en el vertical. Aquí está el modelo. En el 1D dijimos que teníamos una resolución hasta los 40 kilómetros más o menos. No se pueden diferenciar cosas como, por ejemplo, dónde está la placa oceánica y la placa continental, pero sí nos da indicios, por ejemplo, de zonas de variación del BPABS y que pueden ser indicaciones de fluidos o serpentinización en las partes más profundas. Y algo interesante es que aquí en esta figura de las correcciones de estaciones, podemos ver que hay un claro contraste entre el noroeste y el sureste, entre azul y rojo. El rojo, que es negativo, y el azul es positivo, aquí está, son cuando los tiempos dicen, ok, esta zona debería, el modelo observado debía ser más rápido o más lento. Y ese contraste calza muy bien con trazas de la falla o el sistema de fallas de Jama. Recuerden que tenemos una falla muy grande que separa la corteza continental de esta zona. Entonces, si lo comparamos con Chile, sería algo parecido como a la Ligniowski. Entonces, es una falla principal con muchas ramas entre medio que también van generando sistemas de falla. Y aquí está muy explicado, las correcciones de estaciones calzan muy bien con esto, y también explican, si se fijan, los valores altos en estas ciudades, en Chone y en Puerto Viejo, coinciden también con zonas donde se observaron las mayores variaciones en aceleración y donde hubo más daño. Con eso también tuvimos localizaciones, y si se fijan, podemos a profundidades alrededor de 20 kilómetros, se puede ver el contacto interplaca muy bien. En cambio, si nos vamos hacia la costa, hay sismos que parecieran ser más profundos, no relacionados con el contacto. Y la línea, en la sección B, también quizás un contacto un poco más superficial. Y a eso les calculamos sensores de momento. Los grises son del GMTC y los azules son los que calculé yo. Calculé 14, solamente para complementar la zona y para dar una interpretación. Y como aquí hay muchos de strike slip, me concentré en esa zona. Aquí en blanco está la ruptura. Las líneas son la proyección de la falla de Jama, y las cruces proyectan la parte más alta o la cresta del ridge de Carnegie. Entonces, primero en el norte, estas estrellitas muestran las ubicaciones esperadas o cuál sería el desplazamiento de los montes submarinos en el norte. Y si se fijan, después del terremoto empezó a haber esta sismicidad, que es como, ok, se movió la zona, se mueve el monte submarino, y uno espera que un alto en la batimetría genere también sismicidad. Y son del tipo normal, que coincide con otros casos que se ha visto cosas parecidas. Y aquí para el strike slip, explicaciones hay varias, porque
la localización de la sismicidad estaba justo en el contacto interplaca, entonces uno puede decir, bueno, la proyección de la falla de Jama, como es de strike slip, puede generar, extenderse hasta cerca de la fosa y generar esta sismicidad después del terremoto, pero también puedo decir que la cresta del Carnegie Ridge por el terremoto también se movió y, ayudado por la zona de falla de Jama, también causó este tipo de sismicidad. Y al final nuestra conclusión es que es una combinación de las dos cosas, no podemos decidirnos por una sola, porque no podemos aislar el sistema, es un sistema complejo. Entonces nos quedamos con esa interpretación de que la interacción entre la zona de fallas de Jama más la parte más alta del Carnegie Ridge puede haber causado esta parte de este tipo de sismicidad. Eso es con el 1D. Entonces, ahora estamos aquí, en esta parte, calculamos el 1D y ahora vamos a seguir hacia el 2D y el 3D. ¿Y cómo hicimos eso? Teniendo el modelo 1D, que lo vemos acá, lo proyectamos en un plano de 2 dimensiones, o sea, en el eje X o este, y en el vertical. Y esa proyección me va a permitir calcular un modelo en 2 dimensiones. Calculamos curvas L para ver cuál es el mejor valor del ranking para esta inversión y corrimos el modelo con alrededor de 500 sismos. A todo esto no les dije que para el 1D use 227 y para el 2D alrededor de un poquito menos de 500 y para el 3D 570 sismos. Entonces obtuvimos digamos, modelo, más que obtuvimos, o sea, obtuvimos otro modelo y lo empezamos a refinar de acuerdo a lo que también esperamos para hacer un modelo más suave que no agregue artefactos para el 3D. Con la inversión 2D lo que uno busca también es definir más o menos cuál podría ser el espesor de la placa, si es que hay alguna anomalía que debe considerarse al inicio, y después generamos este modelo que va a servir de modelo inicial para la inversión 3D. Para la parte 3D, expandimos la grilla, teníamos esta sección para la parte 2D, entonces agregamos muchos nodos para generar un volumen que en este caso es 200 por 250 por 260, esto es X, Y, Z, o sea, este-oeste, norte-sur y vertical. Y el espacio mínimo que definimos fue alrededor de 15 kilómetros en el este-oeste y 12 kilómetros en el norte-sur. Y para el caso vertical, más o menos 5 kilómetros. Aquí usamos la separación de las capas que nos dio los resultados del 1D. Calculamos entonces las curvas L para la inversión 3D, y aquí hay 2 ejemplos para el BP y después el BP-ABS. Nos quedamos con estos valores. Realizamos la inversión, como les dije, el 3D fue con 568 sismos. Y empezamos a estudiar las resoluciones. ¿Cómo es la resolución para BP y BP-ABS? Y la resolución, yo tengo un modelo estimado y un modelo real. Y al final es la resolución lo que me dice cuál es la diferencia entre estos dos, qué tanto se alejan. Por ejemplo, yo tomo la diagonal y la resolución me va a decir qué tan cerca de la diagonal están los valores de cada columna. Si yo me alejo de la diagonal, se vuelve más rojo. Si me acerco a la diagonal, se vuelve más azul. Entonces, para el BP, se fijan, tengo estas geometrías. En la zona norte había sismicidad muy localizada bajo la parte continental, entonces la resolución está limitada a esa zona. Los sismómetros de OBS estaban distribuidos en esta parte, pero los instrumentos que estaban en el norte no funcionaron, que fue uno solo. Y si se fijan, si me voy a las partes centrales, aquí se extiende y llegamos con resolución casi a la fosa. Lo mismo para el BP-ABS,
debido a que las ondas secundarias, las ondas S, son más difíciles de picar y si hay más ruido la calidad baja un poco, la resolución también disminuye un poco. Aún así, muestran una forma muy parecida entre los dos, quizás con un tamaño más pequeño, pero la misma forma. Después de eso, porque la resolución, analizando la matriz de resolución no nos da la respuesta completa, hicimos el estudio de datos sintéticos. Entonces, generé un modelo sintético con unas anomalías que las agregamos aquí arbitrariamente, no sé, un monte submarino, una anomalía con baja velocidad. Las invertimos usando este modelo inicial y las comparamos como que también se recupera. Entonces, el clásico es el checkerboard o este cuadro de ajedrez. Si partimos con estos modelos, probando distintos tamaños, un tamaño pequeño alrededor de 10 kilómetros y otro alrededor de 30, vemos que la resolución es buena. De nuevo, en la parte norte muy localizada, donde están los sismos, y en las partes más centrales de las secciones, la definición o la resolución de esto va acompañado más o menos con la geometría de la placa, ¿ya? Como aquí en esta zona no hay sismos y no hay rayos también que viajen, no hay ondas que lleguen desde ahí, la resolución sigue más o menos ese dibujo. Y esto nos dice que podemos recuperar estructuras de 30 kilómetros bien, de 15 bien también. Entonces, estamos frente a un modelo con buena resolución. Y en cuanto a con las anomalías arbitrarias que agregamos, si se fijan, esta zona de aquí que le puse una baja velocidad, la recupera quizás con menor amplitud, pero sí lo puede recuperar. Y aquí está como, yo diría, sí lo recupera, pero a un 50% o incluso menos, ¿ya? Entonces, hay que ponerle ojo a esa parte. Otra validación que hicimos fue hacer cortes horizontales, bien superficiales, a 2 y a 5 kilómetros. Entonces, a la izquierda es BP y a la derecha es BP-ABS, y compararlos con la geología. Entonces, obviamente aquí esto es lo más parecido a la tomografía médica. Tengo algo que estoy viendo a través de una fuente y lo comparo con, en este caso sería con lo que conozco del cuerpo humano, en este caso la Tierra. Y si vemos el BP, está esta zona que en este caso sería una velocidad más alta que el resto, que se ve más claro aquí en el corte de los 5 kilómetros, y estas dos zonas coinciden con esta P que está aquí, que es una zona verde, que también está aquí arriba, y que es una formación mucho más antigua, o sea que yo la esperaría más profunda, y que afloró en superficie. Entonces tiene sentido que sean velocidades más altas. Después veo esto que es una velocidad más baja, y usando el BP-ABS también lo veo como rojo, que son BP-ABS altos, que están relacionados con fluidos o con materiales no tan consolidados, y coincide con esta formación muy grande que es la cuenca de Manabí, que es una de las cuencas más grandes que está en esta zona. También se ve aquí en esta parte, aunque con menos detalle, hay quizás una caída en velocidad que podría coincidir con esta cuenca de aquí, y acá arriba no se puede observar con mucho detalle, pero está la cuenca de Borbón. Con esto también podemos ver este cambio o este contraste entre los valores, entre el rojo y azul, digamos, entre los colores, que coincide con las trazas de la falla de Jama. Entonces, eso también me ayuda a validar el modelo y decir, bueno, hicimos los test de resolución, el test sintético, lo confirmamos con la geología, de ahora para adelante confío en lo que voy a interpretar. Entonces, haciendo secciones horizontales más profundas, a 10 y a 20 kilómetros podemos ver en el BP anomalías termales que nosotros identificamos a través de estas, en este caso serían velocidades más bajas. O podemos también empezar a identificar el manto superior con velocidades alrededor de 7.5. Aquí
una falla con el color, les pido disculpas. Pero esta zona con mayor BPABS en rojo la puedo asociar a la zona de fallas o el sistema de fallas de Jama, que como es un sistema de fallas y tiene una extensión muy grande, también se espera que se extienda a mayor profundidad. O sea, a 10 kilómetros no sería loco decir que es una extensión de la falla. Ya a 20 kilómetros esto como que desaparece un poco, entonces ya coincide con lo esperado con la arqueología. Otra cosa que también identificamos es esta zona de BPABS bajo, que lo asociamos con un monte submarino y que en secciones transversales se ve mejor, que es esta parte de aquí en el BP o esta parte de aquí en el BPABS, donde se ve muy clarito esta zona. Entonces, con el BPABS podemos decir que esto es como la raíz del monte submarino y con el BP una zona de bajas velocidades nos indica que esta zona podría ser un monte submarino de la zona de Atacames. Y estudiando o viendo papers de otras zonas, también es esperable tener montes submarinos identificados a través de bajas velocidades porque son generados en zonas con anomalías termales. Esta zona viene del hotspot de Galápagos, pero que también interactúa con el ridge de Cocos, Nazca. Entonces, las anomalías termales que pueden haber ahí me ayudan a explicar este monte submarino con bajas velocidades. También puedo ver la formación de piñón, que se las mostré anteriormente, con la P, que era con velocidades más altas, afloramientos en profundidad que se ven en superficie. Aquí con el BPABS se ve clarito en azul. La cuenca de Manabí. Y lo que vemos aquí también es la falla de Jama, que se ve clarito el contraste entre las dos estructuras con distintos valores, con valores completamente contrarios de BPABS. Si nos vamos un poco más al sur, en los perfiles 8 o 9, que están mucho más al sur, aquí se ve una zona un poco más homogénea, podría decir, entre comillas, con sismicidad bien clusterizada y profunda, que asociamos al ridge de Carnegie, que está metiéndose bajo la placa sudamericana o el sliver del norte. Y estas anomalías que se ven aquí, también producto de anomalías termales porque hay un ridge de 250 kilómetros que se está metiendo bajo esa zona. También observamos altos BPABS cerca de la fosa, o sea, esta parte se está doblando antes de empezar a subductar, entran fluidos y además el ridge hace que ese proceso se multiplique y se amplifique, entonces esperamos también tener mayores indicadores de fluidos. Y también vemos otro sistema de fallas, que es las fallas de Aromo, que también se han mostrado activas, y aquí justo lo tapo el número, tengo que corregir eso, pero hay sismicidad superficial que se puede asociar a esta falla de Aromo. Otra cosa que estudiamos es cuál es el límite del ridge de Carnegie, porque eso no está tampoco muy definido. Hay estudios que dicen que esto ya empezó a subductar mucho tiempo atrás, otros que dicen que todavía no subducta. Y entonces nosotros analizamos cuál era el espesor de la corteza oceánica usando como línea de corte la velocidad de 7.5 kilómetros por segundo. Entonces, con esto hicimos el plot de todas las secciones, de norte a sur, y vemos cómo, por ejemplo, acá tenemos un grosor promedio de alrededor de 15 kilómetros, y aquí empieza a adelgazarse. Entonces, este contraste entre los grosores
nosotros lo estamos proponiendo como que es la zona donde se termina el Carnegie. Entonces, si bien ya está subductando, todavía no ha entrado completamente como otros estudios proponen. ¿Ya? Y con eso también podemos decir que está entrando el REACH aquí. Aquí está la línea de costa, entonces hay que buscar otras explicaciones para ver cómo se ha formado la cordillera de la costa, que si bien se puede formar por el proceso de subducción, el Carnegie también ayuda. Con esto hicimos un resumen esquemático. Aquí le pusimos arte e imaginación. Y hicimos dos cortes, uno para el norte y otro para el sur. Entonces la parte norte está muy afectada por montes submarinos, porque es donde está el borde, digamos, donde se acaba el Ridge de Carnegie. Entonces, esto yo usaba como ejemplo, como por ejemplo un cometa. El cometa viene de una masa grande, pero alrededor viene acompañado con muchos, digamos, muchos pedazos que fueron parte de esa estructura, pero que andan orbitando alrededor. Entonces yo tengo el Carnegie que está entrando, pero alrededor de él también hay montes submarinos que se formaron al mismo tiempo. Y en la zona norte se da eso, que se ven montes submarinos que todavía no subductan, montes que están subductando, y quizás es muy probable hay algunos que ya están en la zona sismogénica y posiblemente hayan causado el terremoto, o no causado, pero ayudado a que se nucleara el terremoto. El límite este del Ridge de Carnegie también me puede definir cuál es la extensión de la zona sismogénica y explicar por qué los terremotos no se propagan más allá de esta parte y no llegan a la fosa. Entonces, proponemos que la zona sismogénica tiene solamente esta extensión y desde el límite este del Carnegie hacia la fosa se comporta la zona de una forma más estable, o sea, más propensa a generar enjambres sísmicos, terremotos lentos, etcétera, como se han observado y como les mostré en las diapos iniciales. Y también, bueno, identificar estructuras en superficie. Viendo con más detalle se pueden identificar zonas marinas, la de Manabí, que es mucho más grande, la estructura de Piñón, la zona de fallas de Jama, y una zona de transición entre el antearco marino y una zona más competente hacia la parte costera. ¿Ya? Entonces, esos son como los resultados principales del modelo 3D. Y hasta aquí es el paper que mandamos con el modelo 3D, que llegó hace poco las revisiones y vamos a seguir en ese camino. Yo creo que va a salir pronto. Y como extra lo que hicimos fue analizar cuál es la relación entre el BPABS y la ruptura del terremoto del 2016. Entonces, para eso hicimos una super resolución, que es analizar el BP y el BPBS, pero hacer la inversión de nuevo probando distintas configuraciones, o sea, mover la grilla, la movemos hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, la subimos, la bajamos, y una vez que hacemos todo eso, promediamos todos los resultados, ¿ya? Y con eso también vemos qué tan estable es, si es que aparecen algunas anomalías, etc. Tomamos también la ruptura que fue explicada por distintos modelos de deslizamiento y la simplificamos con una elipse. Y estimamos un rango de áreas usando relaciones de escala y hicimos una evaluación de los escenarios en donde se podría haber propagado la ruptura, ¿ya? Entonces, a través del contacto podemos ver esto. Me voy a enfocar por cosas de tiempo solamente en el BPABS. Tenemos la ruptura, que este caso es un paper de Gombert.
El límite azul exterior son 2 metros y el interior son 3. La estrella muestra dónde empezó el terremoto. Y si se fijan, la ruptura se propaga a lo largo de una zona con BPABS en color verde, que está entre más o menos 1,80 y 1,84. Y está rodeado por zonas de alto BPABS, que son mayores a 1,84. Entonces, esto es lo que queremos estudiar. ¿Qué tanto influye la distribución de este radio en la propagación del terremoto? O sea, ¿podría haber ocurrido este terremoto más afuera, más hacia la fosa, o este es acaso el único área? Entonces, ahí probamos distintos escenarios. Como les decía, la ruptura del modelo fue simplificada a una elipse. Estudiamos cómo se distribuye el BPABS mientras vamos moviendo la ruptura hacia costa afuera en 20, 40 y 60, 20, 40 y 60 kilómetros, y contamos cómo es la distribución. Y si se fijan aquí, este es el área más competente con valores más altos o sea, con un conteo del área del BPABS entre 1,80 y 1,84 más alto. A medida que yo me voy hacia afuera, ese valor en verde va disminuyendo, lo que me podría indicar que el terremoto ocurre en un área donde el BPABS en verde, que es entre 1,84, prevalece. ¿Ya? Entonces, eso me dice, ok, podría haber sido aquí la única zona. Entonces, pero como esto no es aleatorio, hicimos una búsqueda un poco más sistemática en Grid Search. Entonces probamos o analizamos toda el área con distintas rupturas que mantenían el área de la elipse, pero probando un poquito unas variaciones de configuración en ancho y largo y en distintos ángulos de strike, o sea, apuntando, por ejemplo, aquí ven la diferencia entre esta que estoy apuntando con el cursor y la que está más arriba, distintas orientaciones. Probamos 1.600 modelos que cubrieron toda la zona de estudio y hicimos este cálculo, este factor. Definimos o contamos el área mayor con BPS mayor a 1,84, lo dividimos por el área esperada o el área total de la elipse, y ese valor se fue restado a 1 para normalizarlo. Entonces, el área normalizada, cuando es máximo, indica cuál es la región más probable donde pudo ocurrir la ruptura. Y si ploteo el 20% de los resultados, todos coinciden con la ruptura donde realmente ocurrió, o sea, una zona elongada de esta forma, que es como clásico de los temblores de subducción, no se rompen tan este-oeste, sino que más norte-sur. Y básicamente los grises es el 20%, los naranjos es el 5% y el azul es donde realmente ocurrió. Entonces, de nuevo, el terremoto de Pedernales con este análisis, este análisis nos dice que el terremoto de Pedernales ocurrió en la única zona que podía propagar un 7,8. ¿Ya? Esto puede ser usado también para hacer estudios quizás de estudios de estimaciones de peligro sísmico, por ejemplo, analizar la zona de costa afuera, qué probabilidades hay de que ocurra un terremoto, quizás variar las magnitudes y ver cómo influye eso, etc. ¿Ya? Entonces está bien interesante y en este rato estamos preparándolo para que también se vaya a publicación. Entonces, para terminar, les dejo las conclusiones ahí, para que las vayan leyendo y abierto a preguntas. Gracias, Sergio, por tu presentación. Muy interesante, sobre todo la última parte. No tienes por qué mutear, no te preocupes. Invitamos desde ya a la gente, a los participantes, a que puedan escribir sus preguntas. Las leeré en breve y Sergio las podrá ir respondiendo. En particular, yo tengo una primera pregunta. En tus tomografías, ¿tú identificas alguna anomalía en la zona en que ocurren los terremotos lentos? Que recuerdo una primera imagen donde habían dos zonas en particular, donde habían enjambres y repeaters. Sí, ¿Tus tomos lo ven? sí, a ver, yo creo que
donde podemos ir a la inicial, muy atrás. Claro, aquí es esta zona al norte de la ruptura y al sur-oeste de la ruptura, ¿ya? Entonces, si ahora avanzo de nuevo, sobre todo en los cortes en profundidad, ¿sí? A los 10 kilómetros o a los 20, puedo ver estas zonas, por ejemplo acá, que son de BPBS alto, entonces podrían estar asociadas a zonas con mayor fluido que ayudan a que hayan terremotos lentos o enjambres, o otro tipo de liberación de esfuerzo. Y ahora si hago la proyección a través del contacto, claro, esta zona aquí, por ejemplo, es donde ocurrió el enjambre o el terremoto lento después del terremoto, y coincide con una zona de bajo BPABS, que podría ser un monte submarino. Entonces también está la teoría o la hipótesis de que los montes submarinos funcionan para los dos lados. O sea, cuando no hay un terremoto, eh, funciona asísmico, cuando hay un terremoto puede ayudar a que se propague o a detenerlo, entonces es como que es el comodín que sirve para justificar todas las cosas. Entonces en la parte norte, no sé. Y aquí en la parte sur, este BPABS alto coincide con esta sismicidad de aquí, de hecho lo tengo marcado en plomo porque es una zona importante. Y claro, quizás aquí es como lo más clásico que uno asocia fluidos, BPABS alto, fluidos, un deslizamiento más estable y de ahí terremotos lentos, terremotos o enjambre. Gracias, Sergio. Hay otra pregunta. ¿Por qué hay montes submarinos antes y después de la zona estable, pero no en ella? Bueno, esto lo puede quizás explicar este esquema. Y es básicamente lo que les decía, esta comparación que hice como con el cometa. Tienen que pensar que el Carnegie Ridge es una estructura que se extiende por 200 y tantos kilómetros, entonces su parte más alta está en esta zona que decimos que es estable, y después donde termina es donde hay más, digamos, más zonas heterogéneas con montes submarinos alrededor. Entonces, eh, lo que yo creo es que los montes submarinos son parte también del ridge, pero están repartidos en los bordes, ¿ya? Entonces vamos a ver montes en el norte, y si hiciéramos una tomografía más al sur, quizás también veríamos estos mismos en el sur. Y en el centro una zona estable que coincide con donde está la parte más alta del ridge. Ujú. Y sumado al anterior, ¿además vieron algún cambio en el ángulo del dip? Hay cambios entre el norte y el sur, se va viendo que el dip va cambiando. Si se fijan acá, estas son las líneas de 10 kilómetros de la proyección del contacto interplaca, y si se fijan en el norte es mucho más ancha la distancia entre 10 y 20, pero si me voy al sur es más corta, y lo mismo con entre el 20 y el 30. Entonces eso también me diría que la parte sur tiene unos cambios más abruptos, y quizás puede ser por el peso mismo del ridge. Ahí hay dos cosas. O sea, el ridge también se propone que ayuda a que esto tenga más flotabilidad y se levante, Ujú. pero quizás donde termina el ridge ayudaría a generar estos dips más pronunciados. Donde termina que tú propones cerca de los 20 kilómetros. El, 20, claro. sí. Bueno, Sergio, tienes muchas felicitaciones en el chat. Yo te lo enviaré posteriormente. Y hay otra Muchas pregunta gracias. que también tenía de Mario Ruiz. Él quisiera saber si se Ujú. investigó una variación temporal del BPABS.
Y quiero sumar a eso también mi pregunta, ¿cuán variable es temporalmente estos resultados de tomografía? En Bueno, el, aquí lo que yo puedo decir es que con los datos que usé, porque algo que quizás se me olvidó mencionar, el periodo de datos que usé fue cuando estuvieron los OBS, porque eso me garantiza que tengo resolución hacia la costa afuera, hacia la fosa. Entonces ahí tengo un periodo de más o menos, si fue en mayo, son como 6 7 meses después del terremoto. Ujú, Eso me indica que estoy más cerca de la parte cosísmica o posísmica, que en donde todavía la zona se está acomodando, ¿ya? Quizás si se actualiza ahora una tomo con datos de este año, que ya han pasado 4 años del terremoto, se podrían ver variaciones temporales, pero en este caso eh, mi estudio no se enfocó en ver la variación temporal porque estoy en un tiempo muy acotado y muy cerca del terremoto. ujú. Con respecto a tu pregunta, no, sí, lo que igual ya le había dicho, si hacemos la comparación entre la tomo que hice ahora, que está basada en los 6 meses, 7 meses después del terremoto, y una con datos quizás de ahora del 2020, en donde ya se piensa que está en el periodo intersísmico, se podrían ver variaciones. No sé si el BPABS va a subir o bajar, eso sería muy bueno verlo para ver cuál es la variación ahí entre los distintos ciclos sísmicos y los fluidos, cómo se están moviendo. Pero claro, no hay una respuesta concreta. Gracias, Sergio. Waldo Taylor tiene tres preguntas. La primera, ¿cuántas trayectorias de ondas se usaron en la inversión 3D? ¿Y cuánto tiempo tarda cada inversión? Ya, se usaron como 20.000, el número exacto no lo tengo aquí, pero fueron como 11.000 para BP y claro, 8.000 y algo para el BS, ¿ya? Ujú. O sea, para el BPBS. Eh, como usé un dato, o sea, un conjunto de datos pequeño para lo que se usa ahora, con PICs automáticos o con inteligencia artificial, esto es como de cálculo rápido. Entonces, una inversión se puede demorar menos de una hora. Ujú. Eh, la zona tampoco es tan extensa, 250 kilómetros norte-sur, 200 kilómetros de ancho, entonces el consumo computacional no es tanto, y son 600 sismos, entonces claro, si yo le agrego, lo duplico, lo triplico, ahí ya empiezo a sumar más tiempo. Gracias, Sergio. La segunda pregunta es, para identificar estructuras geológicas, ¿consideras que es mejor usar la relación BPA-BS? Yo creo que no te puedes casar con una sola, o sea, tienes que usar las dos como complemento. Quizás con el BP vas a tener un buen indicador de, ok, aquí estoy viendo algo y se ve aquí con esta validación. Por ejemplo, si se fijan en la parte central, con el BP lo veo como que ilumino esta parte y con el BP ABS lo confirmo. Ujú. ¿Ya? Entonces, lo que ayuda a tener los dos modelos es eso, ok, veo una cosa con un modelo y con el otro lo confirmo, lo descarto o le puedo dar una interpretación mucho más completa. Bien. Y la tercera pregunta es si hay perfiles de magnetotelúrica para comparar con tu modelo. Y yo quisiera agregar si hay otros trabajos geofísicos en el área, más allá de tomografía sísmica. Eh, bueno, de atrás para adelante, después del terremoto se hicieron tomografías, muchas tomografías de ruido, otras que sacaron modelos BS un poco más amplias. Y, y magnetotelúrica, la verdad, dudo que hayan. Yo sé que hay estudios de sísmica, muchos estudios de sísmica marina. De hecho, aquí en toda esta zona
del Pacífico, barcos franceses han hecho varios estudios en conjunto con el geofísico. Entonces, la zona, lo que les decía al principio, está con muchos estudios como locales. Hay estudios en esta parte, después en el centro, después en esta zona, cerca del Ridge. Entonces hay que ir juntándolo, pero como es tan heterogéneo, no se puede decir, ok, esto es parecido a lo que está en el norte. Sí, ya vieron que no sé, en 150 kilómetros cambiaba así Hay una muy alta brusco. variabilidad. Ujú. Claro. Entonces, claro, hay estudios, pero no sirven para hacerlo general. Yo espero que este sea usado como para una base regional para ir refinando de ahora a lo que viene. Y estudios, por ejemplo, de MT, quizás cerca de la costa, pero como tienes el mar, estaría lleno de ruido. Y después en esta zona que está cerca de la cuenca, aquí es súper complicado por el tema de la selva, los árboles, los ríos, entonces es Ujú. difícil hacer MT. ese tipo de estudio en esta parte. Eso por tu respuesta, Sergio. Y una última pregunta de Paulina. Nos dice si estos trabajos que tú has desarrollado en Ecuador se podrían replicar en alguna zona sismogénica específica en Chile. Sí, o sea, la tomografía es una de las herramientas clásicas para estudiar zonas sismogénicas. De hecho, después del 2010 se hizo una tomo grande. eh, en la Chile está la profe Diana, que parece que estaba conectada, así que también ella ha desarrollado varios estudios tomográficos en la parte desde Pichilemu, en la zona central, ahora en el norte, entonces teniendo datos es fácil de implementar porque es un modelo que está aprobado, tiene la receta súper bien estandarizada. Hay que tener harto ojo con la resolución, estudiar bien las resoluciones para tener mucha confianza en los modelos. Y sí, o sea, se puede aplicar, y no solo a zonas sismogénicas, se puede aplicar a otras zonas por ejemplo, experimentos más activos como explosivos o esas cosas. Genial. Gracias, Sergio, por tu charla. Fue muy buena, muy didáctica, todo el avance que has realizado en tu proyecto, básicamente en la región de Ecuador, y realizando estas tomografías sísmicas que nos ayudan a interpretar un poco las cosas que ocurren en el contacto sismogénico. Gracias nuevamente a los participantes por, valga la redundancia, participar y hacer las preguntas. Y los dejamos cordialmente invitados a la charla de la próxima semana, donde tendremos a Diego González Vidal, que nos hablará de tremors volcánicos. Así que muchas gracias, Sergio, por participar nuevamente y por aceptar esta cordial invitación. Espero que te vaya bien No, de aquí sí, en este mes tan duro. sí, gracias por invitar. Esto me sirve de práctica para la defensa. 30 de octubre, así que no va a ser por Zoom, es privada, así que lo bueno es que vieron esto y tienen la primicia y en español, que es bueno porque siempre se habla en inglés. Sí. Bueno, está recibiendo muchos saludos. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien. Ya. Chau, chau.